Gracias, Gisela, muchas gracias. Agradezco a la mujer Tayacaja esta oportunidad de poder conversar con ustedes sobre este tema que un poco está soslayado a pesar de que está presente. Lo que quiero mencionar es el título de la conferencia, Cómo trabajar la competencia 28 en la estrategia Aprendo en casa. Es importante esta competencia que siempre existe cuando uno está trabajando en un entorno virtual. Entonces, hablar de aprendo en casa es, en cierto sentido, decir, estamos realizando, desenvolviéndonos en entornos virtuales y realizando la competencia 28. Por eso, aparentemente se está trabajando, pero al mismo tiempo no se está trabajando. Vamos a ver en qué quiere decir esto que estoy diciendo que parece un trabalenguas. Ahora, vamos por el siguiente punto. Lo que quiero mencionarles es que, como había mencionado Gisela, yo he estado haciendo capacitaciones en todo el país, eh, virtualmente, por cierto, porque uno no se puede desplazar desde el confinamiento, no he estado confinado, he estado tratando de conectarme con los docentes desde marzo, he tenido varias reuniones virtuales, cada una a veces con 100 o 120 personas, 80, etcétera, ¿no? Y en ellas, de todo el país, me han estado compartiendo sus necesidades. Por escrito, por ejemplo, he recopilado 90 opiniones o necesidades educativas y por medio de esta nube de palabras que les mencionaba, he podido re- re- revisar cuál es la preocupación. Y la preocupación es esa palabra más grande. En la nube de palabras, la palabra más grande significa la palabra que más se ha mencionado en el texto. Entonces, esta herramienta, que es un organizador gráfico interactivo, sirve de una forma de resumen de un texto y en este caso no de uno, sino de 90 o más. Y aquí me está mencionando que la conectividad es un problema, que también es otra de las palabras que aparece. Otra palabra es el acceso, otra palabra es tecnología. Miren, son las que destacan. Y luego está la palabra internet, que está cruzada, y la palabra falta. Entonces, falta conectividad, acceso a internet. Eso es lo que está diciendo la mayoría de los docentes con los que me he reunido. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde sale esta preocupación? Esta preocupación sale de lo siguiente, ¿no? Nosotros en el día a día, cuando paseamos por las calles, podíamos encontrar, pues, situaciones, o dentro de nuestra escuela, incluso situaciones de esto que estoy mostrándoles. Pero ahora nosotros es como si cerráramos los ojos porque no las podemos ver, sabemos que existen. Incluso hasta hay noticias, preocupaciones, estadísticas que dicen que se han incrementado una cantidad de problemas a nivel psicológico, problemas a nivel educativo, social, cultural, pero ¿de quiénes? De los estudiantes. ¿No? Aquí podemos ver, por ejemplo, estudiantes que con desesperados, preocupados, trabajando, ¿no? Deprimidos, pero nosotros no tenemos un contacto con todos ellos, ¿no? Entonces, por eso esa pregunta, ¿qué sucede realmente? Nos lleva a la pregunta, ¿por qué es necesario estar conectados? Dicen que la conectividad es el principal problema, pero ¿por qué? Porque nosotros sentimos que es necesario estar conectado. ¿Y por qué es necesario estar conectado? ¿Por qué? Porque normalmente en la educación presencial, básicamente estábamos siempre a disposición del estudiante durante el horario escolar. O sea, el estudiante solo tenía que levantar la vista y ahí estaba el docente. Pero ahora el estudiante levanta la vista y no ve, no tiene alguien con el cual pueda, digamos, preguntar, seguir, etcétera. Si ustedes ven la realidad, yo quiero analizar esto. El problema es el siguiente, fíjense, con respecto al entorno de aprendizaje.
la educación presencial yo tengo un docente y sus estudiantes que comparten el mismo entorno y los recursos son compartidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo decir este estudiante tiene más que el otro dentro de la misma escuela. Fíjense, puede ser muy precaria como en esta escuela, que es preocupante, pero es un síntoma de nuestro país, ¿no? Eh, Comparten el mismo entorno y los recursos. Entonces el docente sabía que si un estudiante reaccionaba de una manera, algo en el entorno lo había motivado o lo había alterado, ¿no? Y el estudiante sabía que si tenía que trabajar un tema, ¿no? Lo hacía con este recurso, pero su compañero podía ayudarlo porque también tenía el mismo recurso y podían compartir y conversar, ¿no? Entonces eso no había problemas por ese lado. Pero en cambio, en la educación a distancia que está al lado derecho, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos que hay tantos entornos de aprendizaje como cantidad de estudiantes. Es decir, el docente antes se enfrentaba a una cantidad de estudiantes en el mismo entorno. Ahora se enfrenta, digamos, o está, digamos, conectado o tiene que atender o dar servicio a la misma cantidad de estudiantes o más, y eso podemos verlo luego, pero que tienen cada uno su propio entorno. Entonces, si es que un estudiante tiene un problema, dentro de una misma aula sabía de que algo del entorno podría producirlo, pero como él no conoce todos los entornos, está multiplicando por la cantidad de estudiantes los problemas que antes tenía que averiguar. ¿Qué cosa causa eso en un docente? Este cambio fuerte entre un mismo entorno a 40 entornos distintos. Es como si yo tuviera que atender, vamos a decir, estoy cocinando eh, en una cocina, digamos, con 8 hornillas y tengo que atender pues las 8 hornillas y tengo que mirar que no se queme nada. Entonces, fíjense ustedes, si solamente así a uno le causa estrés, yo me imagino, ¿no? Cada uno de nosotros como docentes tener que atender multiplicados los entornos. Entonces, la educación a distancia genera una multiplicidad de entornos y por lo tanto una multiplicidad de recursos. Cada estudiante va a tener un recurso que no es el mismo que el recurso que tiene su otro compañero. Algunos podrán ser iguales, otros distintos. Entonces, si el docente quiere plantear una experiencia de aprendizaje, no sabe hasta qué punto disponen del mismo recurso, del mismo material. Entonces, por lo tanto, no siempre va a poder hacer una experiencia, va a tener que pensarla de otra manera. ¿Esto nos conduce a qué? Nos conduce a plantearnos tres escenarios en la educación a distancia, porque esa es la realidad también de la distribución de los medios de comunicación. Y quiero que ustedes vean que yo tengo tres situaciones. Bueno, primero, la situación verde, que es la menos común, la más favorecida, porque hay un entorno de aprendizaje compartido y estable. Es decir, a pesar de que cada estudiante tiene su entorno, sin embargo, existe una plataforma, o sea, es decir, un espacio que actúa como entorno común, actúa como aula virtual. Entonces, se trata de reproducir la situación de un aula presencial. Entonces, en esa aula virtual, todos los estudiantes disponen de los mismos recursos y materiales, herramientas, etcétera. Entonces, se reduce el problema. Pero ¿cuántos de nuestros estudiantes tienen esa posibilidad? Es un porcentaje pequeño, ¿no? Es un porcentaje que va a depender de variables socioculturales y económicas. El segundo escenario es el más extendido, es en el cual tenemos un entorno de aprendizaje restringido, en el que las redes sociales se emplean para comunicarse y se emplean para aprender, porque no se cuenta con una plataforma donde hay un aula virtual.
Entonces se trata de transformar algo que sirve para comunicarse, se trata de usar para hacer clase, para desarrollar experiencias de aprendizaje. O sea, estoy adaptando un cuchillo para cortar pan para cortar carne. Vamos a decirlo de esa manera comparativa, ¿no? Ya. Entonces, evidentemente, eso no funciona o funciona mal. Entonces, tenemos que tratar de ver cuáles serían soluciones eh, desde los entornos virtuales que puedan ayudarnos a dar respuesta a estas actividades educativas incompletas. ¿Por qué? Porque solamente se da la comunicación, pero no se da la reflexión, una serie de otros elementos que vamos a poder conversar luego. Y un tercer entorno, que si bien no es escaso, es el más grave, ¿no? En el cual el entorno de aprendizaje es realmente aislado. Cada estudiante no tiene conexión, ni siquiera tiene comunicación virtual con alguien. A lo más tienen televisión o reciben por radio. Incluso hay zonas en las cuales ni siquiera eso, es decir, solamente hay una comunicación presencial, es decir, de vez en cuando alguna persona, algún docente que hemos visto en varios reportajes, y yo sé que muchos conocen que así se trabaja en muchos casos, van a cada localidad o incluso a cada casa a tratar de paliar esta falta de conexión. Entonces tenemos un espacio donde las actividades educativas están ausentes porque no hay esa conexión, otro en el cual la conexión es muy escasa o no es adecuada para muchas cosas y por lo tanto la actividad educativa es incompleta, y otro en el cual sí existe una actividad, una plataforma compartida, un aula virtual que se pueda decir aula, ¿no? Pero las actividades educativas son inadecuadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los docentes todavía no han hecho el tránsito o por lo menos no están virtualizando su educación presencial. Es complicado también este punto. Ese es otro punto también importante. El docente y el estudiante, fíjense, los dos están acostumbrados a un trabajo presencial. Por lo tanto, el paso de el aprendizaje, la educación presencial a la virtual, es como si yo dijera, ya, ¿y ahora qué hago? ¿De qué maneras me enfrento? Eso que hacía antes así, ¿cómo lo hago ahora? Y lo peor es que mucha propaganda, muchas ofertas educativas dicen hay que hacer disrupción, es un nuevo entorno, es diferente. Eso no ayuda al docente, porque quiere decir que son totalmente distintos. ¿No? Y eso no es cierto, no es totalmente distinto. Las mismas funciones que se hacían en el entorno presencial para la educación se tienen que seguir haciendo en el entorno a distancia, solamente que se hacen de una manera distinta. Y eso es lo que hay que aprender. Entonces, por eso aquí yo les pongo por lo menos 6 preguntas que uno se hace y 6 posibles formas de trabajar, o por lo menos la idea, ¿no? Dice, ¿cómo se motiva el aprendizaje? Entonces, en el entorno presencial y en el virtual, un aprendizaje se motiva cuando hay un clima y hay un ambiente para enseñar y aprender que sea adecuado al estudiante. Entonces, en el entorno virtual, tengo que crear un entorno virtual adecuado, que tenga un ambiente cómodo para mi estudiante. Entonces tengo que ponerme a pensar, ¿qué cosa en el entorno virtual tengo que cambiar? Ya. ¿Cómo podría ser que ese entorno virtual sea más amigable para mi estudiante y sea más fácil para que él trabaje? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿con qué estudia el estudiante? Valga la redundancia. Cuando estaba en el entorno presencial, el estudiante digamos, repasaba, ¿con qué? Repasaba en su cuaderno. Su cuaderno le servía para ir grabando, escribiendo, recopilando, pensar, incluso pensaba en el cuaderno, y podía regresar a cualquiera de sus sesiones o experiencias de aprendizaje previas. O sea, si no recordaba algo o quería reforzar algo, podía regresar en el cuaderno y encontrar
esta pregunta, este conocimiento, esta idea. Entonces, de alguna manera el cuaderno era como la representación de su mente, ¿no? Hecha en papel, que le servía para recordar y recuperar su desempeño, sus competencias, su conocimiento u otros recursos. Entonces, pero en este punto, en este medio virtual, ¿dónde está el cuaderno? Entonces tenemos que empezar a pensar, necesitamos plantearnos un cuaderno virtual para el estudiante. Y algunos han pensado de que el Google Drive puede ser ese repositorio, podría servir como un cuaderno. Ahí yo discrepo un poco. ¿Por qué? Porque si bien sirve para almacenar, no es tan fácil para buscar. En el Google Drive es difícil para buscar. Y en un cuaderno yo puedo hacer esto, ¿no es cierto? O sea, puedo pasar página. Ya, en el Google Drive, ¿cómo hago para pasar página? No, tengo carpetas. Entonces tengo que entrar hasta la carpeta para encontrar y luego tengo que salir de la carpeta y volver a entrar en otra carpeta. El Google Drive es más bien como una casa, ¿no? Una casa con muchas habitaciones, donde yo voy guardando cosas en cada habitación. Entonces, yo tendría que ir hasta, digamos, tengo que ir al fondo de la casa, luego salir y volver a entrar a otra habitación. Entonces, no es tan amigable trabajar con el Google Drive o con el OneDrive, que son repositorios. Eso no funciona como cuadernos. Entonces, ahora los vamos a ver más adelante porque es uno de los ejemplos que quiero tocar. El otro punto es, ¿cómo sabe el estudiante el proceso de aprender? Es decir, ¿cómo se da cuenta que está aprendiendo? ¿Cómo debe aprender? ¿Qué debería hacer? En este caso, eh, lo que yo he visto, lo que me han comunicado, es que llaman pues, por WhatsApp, por teléfono al profesor, el profesor pone instrucciones, etcétera, en el WhatsApp, ¿no? Si tienen aula virtual, bueno, tendrán un espacio donde el profesor les pone un documento, ¿no? Pero cuando los que tienen WhatsApp nada más, ahí funciona de manera restringida. Recordemos que nuestros estudiantes, muchos de ellos, si bien dicen que tienen celular, no es su celular, es el celular de su papá o de su mamá, y ese celular de su papá o su mamá lo tiene que muchas veces también compartir, no solo con el papá o la mamá, sino con los dos o tres hermanos que tiene. Y además, ni siquiera es pospago, porque tendría que hacer un pago continuo y tendría más ancho de banda y más megas para utilizar. No, es prepago. O sea, tengo que pagar, poner cada semana 5 soles. Eh, ¿Quién es? A ver, entonces, eh, este, estas orientaciones del docente para el desarrollo de la experiencia de aprendizaje se ven eh, dificultadas por este escaso ancho de banda y estos escasos megas, ¿no? que tiene el estudiante. Eh, ya. ¿Qué más? El otro aspecto, voy a acercarme un poquito para que ustedes también no se aburran aquí, fíjense, ¿cómo ayudar al estudiante cuando se le dificulta el aprendizaje? Esa es otra de las preguntas que nos estamos haciendo. Eh, ¿Cómo ayudar al estudiante? No haya salido eso. Bueno, ¿cómo ayudar al estudiante? Entonces, no solamente hay que guiar y decirle así es como debe aprender, sino también cómo es que el docente lo apoya en el desarrollo de su aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que también hay que tomar en cuenta en los entornos virtuales, ¿no? Primero, cómo dar orientaciones y luego cómo hacer el seguimiento, que es lo que se llama, por un lado, la retroalimentación. Pero, ¿qué más? Y el otro punto es cómo el estudiante manifiesta su aprendizaje. Es decir, el estudiante ha realizado su aprendizaje, se supone que ha hecho una serie de actividades,
en principio las que ha diseñado el docente, ¿no? Y eso el docente lo percibe a través de productos y estrategias que ha podido desarrollar este estudiante. En la educación presencial no había tanto problema en el sentido de la manifestación del aprendizaje, porque si el estudiante no hacía un producto, lo hacía a medias, podía el docente inmediatamente dar la ayuda y el apoyo en la regulación del aprendizaje. O sea, hacía un énfasis en la motivación, hacía un énfasis en la búsqueda de los problemas. En cambio, en estas situaciones es complicado. Y por el otro lado, debido a el poco ancho de banda, hemos tendido a simplificar los productos que entregamos. Es decir, ya los productos son lo más simples posibles y los que ocupen menos espacio. Es decir, no demuestran una demanda cognitiva suficiente a al desempeño que se exige o a la competencia que se quiere desarrollar. ¿Qué más? Luego, ¿cómo sabe el estudiante si está aprendiendo? Ya, esa es la otra cuestión. ¿Para qué el estudiante va a seguir aprendiendo o desarrollando actividades si él no sabe si está aprendiendo o no? Entonces, ¿cómo sabe el estudiante si está aprendiendo? Pues tenemos que ofrecerle la retroalimentación y el diálogo necesario para poder reforzar eso. En este contexto en el cual necesitamos plantear todas estas preguntas que son necesarias y que debemos responderlas desde los entornos virtuales, hay que ver estas preguntas desde el contexto de la competencia 28. Entonces vamos a pasar a explicar la competencia 28 para volver a responder cómo la competencia 28 va a poder motivar el aprendizaje, proporcionarle un medio de estudio, digamos, apoyar al estudiante en las orientaciones, apoyar al docente para que ayude al estudiante, cómo proporciona la competencia 28 en la gestión del docente, esa retroalimentación y finalmente, ¿no? Cómo la competencia 28 se va a manifestar en productos o en resultados o en estrategias. Bien. Las capacidades de la competencia 28 en concreto. Miren ustedes. Yo tengo, como todos ustedes, hemos leído, ¿no?, el currículo y en el currículo aparece que la competencia 28, que es se desenvuelve en entornos virtuales, ¿no? Eh, se plantea a través de 4 capacidades. Pero me imagino que ustedes no saben por qué se relacionan o por qué aparecen esas capacidades, de dónde salen esas capacidades, ¿no? Entonces, estas capacidades de la competencia 28, ¿no? No nacieron, digamos, del aire, o por lo menos de ideas preconcebidas, sino de una tradición pedagógica que se basa en los 4 pilares de la educación, ¿no? De Delors. Estos 4 pilares era que la educación trataba de desarrollar el convivir, el hacer, el conocer y el ser en las personas, ¿no? Entonces, eh, la educación se basaba en eso. Y todo el ámbito educativo, todas las áreas curriculares, todas las convivencias, de alguna manera se abarcan con esta cuestión del convivir, del hacer, del conocer y del ser. Entonces yo tengo que la competencia 28, la primera capacidad o una de las capacidades es interactuar en entornos virtuales. ¿Qué cosa es interactuar en entornos virtuales? Interactuar en entornos virtuales es saber convivir, ¿no? Saber convivir en ese entorno. Y por lo tanto es lo que se llama desarrollar y, y actuar en una comunidad virtual. Eso quiere decir
que podemos comunicarnos, podemos trabajar con otros, nos divertimos en esa comunidad virtual, o sea, diferentes intereses que hacemos en común. Entonces, la competencia, la capacidad de interactuar en entornos virtuales se refiere a esos vínculos que vamos a formar con otros en esos entornos virtuales. Entonces, tenemos que ver esos vínculos en las actividades. Cuando en las actividades de Aprendo en Casa van a aparecer, digamos, actividades que hay que hacer en trabajo colaborativo, la pregunta es, ¿y cómo se da eso en el entorno virtual? La segunda capacidad que estoy colocando aquí sería crea objetos virtuales en diversos formatos. Esto es el saber hacer. En términos de las TIC, es lo que se llama la cultura digital. ¿Y qué es lo que vemos ahí en la cultura digital? Lo que vemos en la cultura digital, por ejemplo, son verbos como construir o manifestar o producir, o sea, elaborar, redactar. Fíjense ustedes cómo ya se está vinculando con las actividades que ustedes realizan en sus diferentes áreas curriculares, ¿no? O sea, yo puedo construir una solución tecnológica, yo puedo manifestar mis emociones a través de un objeto artístico o en un debate o en una discusión, o puedo producir, vamos a decir, puedo producir o desarrollar o elaborar un texto oral o escrito en un entorno virtual. Entonces ya estoy en la capacidad de crear objetos virtuales en diversos formatos. Luego viene la otra capacidad que es gestión de información del entorno virtual. ¿Qué es eso de gestión de información? Es todas las formas que yo puedo operar o desarrollar información, es decir, que me conduzcan a conocer, a generar un conocimiento. Por eso es que se llama gestión del conocimiento en las TIC. Las TIC tienen un área de desarrollo que se llama gestión del conocimiento, incluso una disciplina universitaria, etcétera. Eh, ¿Qué hace esto? Es decir, cómo yo organizo, encuentro, clasifico, administro, produzco, elimino información para que finalmente la relacione y produzca conocimiento. Entonces yo tengo, por ejemplo, actividades como buscar información o pensar o comprender o sintetizar o analizar o comparar. Miren ustedes entonces que esas se realizan también planteando entornos virtuales, ¿no? Entonces, ahí yo tengo este, esta aplicación de esta capacidad en áreas curriculares, a través de lo que busca esta capacidad. Es todo aquello que tenga que ver con la transformación de la información en conocimiento. Entonces, un niño que empiece a registrar y tomar fotos, por decirlo así, ¿no? Después esas fotos las organiza en una especie de narración, ¿no? Y esa narración expresa lo que él piensa, ya ha construido su conocimiento, ¿no? Está gestionando información del entorno virtual. Y la última capacidad es personaliza entornos virtuales. Y ustedes me dirán, esto del personalizar entornos virtuales, ¿de dónde sale? ¿Qué significa esto? Bueno, yo les digo una cosa bastante sencilla y directa, ¿no? Cuando ustedes, vamos a decir, han perdido o han sufrido el robo de su celular, ¿no? Que pasa algunas veces, que espero que no pase mucho, pero la vida es así, ¿no? Lo primero que uno se preocupa, ¿qué es? Mis cuentas bancarias, el password de mis cuentas, mis correos electrónicos, ¿no? Cualquiera de estas cosas. O sea, esto trato de salvar, por ejemplo, toda aquella que es mi información personal, o sea, mi ser, mi identidad digital, ¿no? Mi identidad digital que se compone del conjunto
de cuentas de correo, de perfiles, etcétera, que yo he estado acumulando a lo largo de los años al entrar en diferentes sitios. Pero después me doy cuenta que también me compro otro celular nuevo o me dan otro celular y lo primero que hago es tratar de reconstruir el entorno que yo tenía ahí. Entonces le empiezo a instalar los programas o bien los puedo migrar a través de la nube, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Y a veces no recupero algunos teléfonos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de personalizar entornos? Es como yo puedo eh, desarrollar un conjunto de aplicaciones, de perfiles, de usuarios, digamos, de instalaciones, incluso de iconos y formas de ordenar las pantallas, etcétera, que me representan a mí, que me permiten expresarme, identificarme, desarrollarme. Mi entorno virtual es como decir mi habitación o mi casa, es el espacio donde yo actúo y es donde yo es ordenado de determinada manera y que no me toquen pues mi orden. Entonces, eso que yo lo tengo en mi casa, en mi habitación, también lo estoy trasladando a mi celular, mi computadora. Y si yo tengo celular y yo tengo computadora, yo tengo el mismo entorno virtual o trato de tener el mismo entorno virtual en la computadora y en el celular. O sea, mantener mi identidad digital a lo largo de todos esos dispositivos. ¿Ya? Entonces, evidentemente, en esas áreas donde hay que expresarse, hay que identificarse, hay que llegar a descubrir quién es uno, qué cosa hace, qué le gusta, qué le interesa, ahí es donde la capacidad de personalizar entornos virtuales es la que va a plantearse. Bien. Entonces, si yo voy a relacionar las capacidades, ¿no? Con estas exigencias que yo hago, digamos, del aprendizaje en estos tiempos, ¿no? Yo voy a empezar a relacionar, ¿no? Algunas de las capacidades de la competencia 28 con esas funciones como las que ya mencioné, cómo se motiva el aprendizaje, con qué estudia, cómo sabe el estudiante el proceso de aprender, cómo ayudar al estudiante, cómo el estudiante manifiesta su aprendizaje y cómo sabe el estudiante si está aprendiendo. Miren ustedes que todas las capacidades sí se están vinculando con esto. ¿A través de qué es lo que vamos a averiguar? Es decir, concretamente, usted me está diciendo una cosa muy simpática, estas capacidades están vinculadas con estas necesidades que tengo que desarrollar, ¿no? Me dice que la personaliza en entornos virtuales se relaciona con cómo se motiva el aprendizaje y me dice que el clima y ambiente hay que hacer, ya, pero ¿cómo lo hago eso? ¿Cómo hago gestionar información en términos concretos? Ya, eso está bonito en términos abstractos, ya lo entendí, ya lo comprendí, ya, entiendo que las capacidades sí responden y ayudan a las necesidades pedagógicas, pero la cuestión es, ¿cómo es que eso se va a dar? Bien. Entonces, ahora les voy a presentar un par de diapositivas donde vamos a ver específicamente ejemplos y después vamos a desarrollar en la pantalla hay 4 ejemplos de de todo esto. A ver, entonces yo tengo el docente, trabajar la competencia 28 en Aprendo en Casa, ¿no? Lo primero es la motivación o la personalización del entorno de aprendizaje. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, aquí yo lo voy a acercar porque no sé si se verá. Aquí, miren, lo primero es cómo personalizar mi comunicación con los estudiantes. Entonces, una de las formas, ya que la mayoría nos comunicamos por ellos por WhatsApp, es crear stickers personalizados en WhatsApp. Yo les voy a mostrar ahora, voy a mostrar en el celular cómo es que se hacen los stickers. Después, la segunda, la segunda es
cómo crear experiencias de aprendizaje basadas en narraciones. Es decir, yo voy a personalizar el entorno de aprendizaje cuando voy a acercar lo que puede hacer el estudiante por medio de alguna herramienta que le permita a él crear sus propias narraciones, o por lo menos a mí presentar narraciones que se relacionen con su contexto. Entonces, ahí ya tenemos dos elementos de personalizar el entorno de aprendizaje. El otro aspecto, organizar, planificar y diseñar experiencias de aprendizaje. El docente debe tratar de plantear esta competencia 28 y ayudar a los estudiantes eh, en, en esto. ¿Cómo hago virtualmente para trabajar en la organización, planificación y diseño de experiencias? Entonces, una, por ejemplo, y que además podría ser útil también para el estudiante, no digo que no, es que yo puedo programar y enviar mensajes y así ahorro tiempo, porque los programo por WhatsApp y utilizo una aplicación que se llama SK Edit. Esa aplicación me permite un día dedicarme a programar que al día martes voy a enviar un mensaje, el día miércoles otro, a este grupo le envío ciertos mensajes, a otro grupo le envío otros, entonces me permite ahorrar tiempo. ¿Qué más? Otra de las formas de organizar, planificar y diseñar experiencias de aprendizaje es crear un calendario compartido. Miren, esto lo voy a acercar porque esto es importante. Esto de cómo crear ¿por qué es importante crear un calendario compartido? Porque una de las cosas que el estudiante está preocupado no solamente es lo que va a pasar mañana, pasado mañana y en todo caso, el padre de familia también está preocupado, el padre y la madre de familia están preocupados por eso, ¿no? Sino también cómo es que yo puedo recordar algo que el docente dijo hace 2 semanas o 3 semanas o 2 meses. Si yo tengo un calendario, entonces yo puedo decir, esto yo lo vi en una actividad que estaba en, vamos a decir, en mayo, ¿no? Entonces la busco con el calendario, yo puedo ayudar a la profundización del aprendizaje. Y el calendario lo pueden trabajar también en el celular. ¿Qué más? Participación y desarrollo de la experiencia, es decir, cómo el docente consigue que el estudiante participe en la experiencia del aprendizaje. Entonces, acá yo tengo, y aquí les estoy colocando dos opciones prácticas, ¿no? Una es los estudiantes, o sea, el docente tiene que proporcionarle al estudiante los medios para que él pueda producir algo de mayor demanda cognitiva, pero que sea al mismo tiempo fácil de hacer. O sea, no es que le voy a pedir que me haga pues un modelo interactivo en 3D, no, porque si bien es complejo y de mayor demanda cognitiva, también es más difícil de hacer. Pero le puedo pedir eh, que él desde su celular pueda desarrollar formatos digitales con Google y con Canva, que es una herramienta, canva.com, es un servicio web que les permite hacer productos más complejos, donde puede integrar audio, video, de una manera sencilla, ¿no? Porque trabaja a partir de plantillas. Entonces, el estudiante puede plasmar una mayor complejidad de su pensamiento. Y el docente entonces puede exigirle también lo mismo. La otra cuestión es cómo hago para que la experiencia de aprendizaje sea más participativa cuando le pido el trabajo colaborativo. Una de las formas es cuando yo planteo una presentación, vamos a decir, en presentaciones de Google, pero dejo espacios abiertos para que ellos lo vayan completando con sus ideas. O bien ellos hacen, o les pido que hagan una presentación y la puedan comentar. Ahora, eso de comentar presentaciones, me van a decir,
Profesor, usted está soñando, usted está en otro planeta, mis alumnos no tienen internet, no pueden estar conectados. ¿Qué le pasa a usted, profesor? Usted está disparando al aire. Entonces yo les digo, calma, calma, por favor, calma. La idea no es esa. La idea es que puedan trabajar con la presentación cuando no tienen internet. Es decir, pueden trabajar en su celular, ¿no? Sin internet. Y después, cuando se conectan, en el momento en que se conecten, ya suben la presentación. O bien, aquí hay otro que es un tablero digital que se llama Padlet. También hay otros. A ver, ya. Entonces, estos son servicios, herramientas y aplicaciones que puede instalar en su celular que no pesan mucho, porque también he estado verificando el peso, porque tampoco tienen mucho espacio en el celular, ¿no? Y que les permiten trabajar offline y después subirlo. Eh, entonces, hay que pensar que el aprendizaje tiene que hacerse offline y después en algún punto online. Es decir, se pueden conectar en ciertos momentos, no siempre. No se deben hacer siempre en línea, ni siquiera al 50% ni al 25%. Hay ciertos momentos, ¿no? Muy bien elegidos. Y luego, el cuarto punto, que es la evaluación. Y para la evaluación, yo tengo dos opciones. Aquí les he puesto estas dos opciones. Ahí vamos a acercarnos. Nos vamos a acercar. A ver. Dice aquí, evaluación y le he puesto cuaderno virtual y cuestionario Google. Acuérdense que les dije que cómo es que vamos a trabajar, cómo el estudiante va a repasar, cómo el estudiante va a estudiar si no tiene cuaderno. Entonces, pueden crearse un cuaderno virtual. Y ese cuaderno virtual no se puede parecer a un cuaderno físico, pero también sí tiene que tener las mismas funciones y características. Por eso es que yo les puse aquí que dice, cómo los estudiantes crean un cuaderno virtual con su celular y organizan las evidencias en una sola hoja fácil de revisar. El cuaderno virtual en el fondo es un documento al cual yo le voy a ir agregando semana tras semana los enlaces de los productos que hace cada estudiante. Ahora les voy a enseñar en términos concretos cómo se puede hacer. Espero que me dé el tiempo. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Luego, ¿cómo generar evaluaciones en tiempo real con Google? Eso también, el cuestionario de Google se puede aplicar desde el WhatsApp. O sea, ponen el enlace en el WhatsApp, ellos entran directamente y no pierden ancho de banda, ¿no? Entonces, esto de aquí es importantísimo. No hay que despreciar el peso de lo que ellos tienen que emplear en Internet, porque justamente el que ellos no puedan acceder los frustra, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas que debemos tomar en cuenta. Ahora, esto yo lo he colocado y piensen, vienen ustedes, este es desde el punto de vista del docente, ¿no? Cómo el docente puede trabajar la competencia 28, es decir, él motiva, él planifica y organiza las experiencias, él conduce y hace que interactúen, dándole estas opciones, y luego les pide su cuaderno, les pone cuestionarios, ya, ese es el punto de vista del docente. Pero en la educación, y en este caso nuestro enfoque educativo está centrado en el estudiante, por lo tanto hay que ver también el otro punto de vista, es decir, el punto de vista del estudiante. Entonces, ¿cómo el estudiante trabaja la competencia 28 en Aprendo en Casa? Igual, la vamos a ver desde las cuatro capacidades. Acuérdense que lo que se trata de proponer acá
son opciones que se apliquen a todas las áreas curriculares. ¿No? De alguna manera, estamos viendo orientaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, lo primero es gestión e información del entorno virtual. Ya, esta capacidad de gestión e información del entorno virtual, ¿cómo la veo? ¿Cómo la trabaja el estudiante? Por ejemplo, organiza información con mapeo de información. Ahora les explico qué es eso. Y la segunda es almacena y recupera sus trabajos desde su cuaderno virtual. Entonces, cuando yo veo estos dos desempeños, vamos a decir, que ustedes no los van a encontrar evidentemente en el currículo, porque acuérdense que todos los desempeños que aparecen en el currículo son ejemplos, porque son como los siguientes, no son los únicos desempeños. Hay muchos, miles de desempeños que pueden plantearse, ¿no? Y estos no estaban, digamos, puestos ahí, y más en esta situación de pandemia y confinamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos que gestión de información del entorno virtual, yo lo voy a ver y el estudiante lo va a manifestar que está trabajando esa competencia cuando va a organizar información en el mapeo de información. Ahora ustedes me dicen, ¿qué será eso de mapeo de información, profesor? Ya está en otro planeta, ¿qué es mapeo? No, miren, existe el mapeo de información empezando desde los libros que tienen su índice. El índice es el mapa de información del libro. ¿Ya? Si ustedes hacen un plano de una casa, es el mapa de la información de la casa, de lo que se hace en esa casa. ¿No? El mapeo de información es la presentación visual, ¿no?, de la información. Presentación visual y sintética. Entonces, si yo, por ejemplo, les puse la nube de palabras del principio, ¿se acuerdan? Donde lo más importante estaba con letra mayúscula, o sea, letra más grande porque es la cantidad de palabras. Además, podría ponerle color, o sea, podría ser más rojo o naranja, lo que son más importantes, verde, medianos, etcétera, ¿no? Lo que es gris es menos importante y más chiquito. Ya estoy mapeando la información. Cualquier forma de visualizar gráficamente una información es un mapeo. Por ejemplo, esto que estoy haciendo es mapeo de información. Estoy haciendo un diagrama. En este diagrama ustedes ven el tema general y luego las 4 capacidades que estoy colocando y dentro de cada una lo más específico. Estoy haciendo un diagrama, estoy haciendo un mapeo de información. Y eso se hace con este tipo de diagramas. Y luego, el otro punto era almacena y recupera sus trabajos de su cuaderno virtual, como les mencionaba. ¿Por qué es gestionar información? Porque en mi cuaderno virtual yo voy registrando la información de una manera ordenada, pero no solamente es cuestión de registrar, es cuestión de recuperar. Eso es lo más importante. Yo lo almaceno para luego volver y extraer lo que necesito de manera rápida. Si se demora o está mal organizado, entonces me voy a demorar en encontrar la información. Entonces, ese es el indicador que nos dice está mal organizado un cuaderno virtual. Cuando yo me demoro en encontrar información en mi mismo cuaderno, ¿no? Entonces, mientras que eso no es tan claro en un cuaderno, vamos a decir, físico, en un cuaderno virtual, la distribución de las palabras, el tamaño, el color, sí es importante porque me permite recuperar esa información. Bien. Vamos a la segunda capacidad. Creo objetos virtuales en diversos formatos. Entonces, aquí yo voy a colocar 3 acciones o actividades que pueden ustedes, que pueden decir al estudiante para que trabaje la competencia 28. Entonces, ¿qué tengo? Yo tengo, genera conocimiento con formatos digitales o productos más complejos. Eso ya lo mencioné de parte del docente. El docente tiene que ayudarlo a que, y pedirle y exigirle
que los productos sean más complejos. Por el lado del estudiante es que él debe realizar sus trabajos con formatos más complejos. Otra forma, crea objetos virtuales, es crear cuentos animados, procesos y diagramas interactivos con PowerPoint. O sea, el proceso de la animación en PowerPoint se puede hacer, me va a permitir presentar, por ejemplo, el proceso de evaporación del agua o me va a permitir enfocar en un diagrama los puntos más importantes, ¿no? Fíjense ustedes que yo ahorita estoy animando, pero de una manera muy simple, pero en otros puntos ustedes vieron cómo yo dejaba que corriera una animación para mostrar cierto significado, ¿no? Entonces, esto de crear objetos virtuales se puede ver en las animaciones y pueden ustedes calificar eh, qué tan compleja y qué tan significativa, realmente es más significativo, ¿no? Es esa animación. Entonces yo puedo calificar la competencia 28 de la capacidad de crear objetos virtuales, primero por la complejidad del formato que han empleado y segundo porque la animación es más significativa, ¿no? Está bien realizada, el diagrama interactivo que me va mostrando el proceso de evaporación del agua, está presentando los puntos importantes de manera clara y está presentando los puntos de manera resaltante. Entonces, ha utilizado bien la multimedia para eso. Y tercera forma que yo puedo trabajar la estrategia es creando colaborativamente, lo que ya les mencionaba, lo que el docente decía, les voy a dar una presentación para que ustedes completen, entonces eso puede mostrar que ellos saben trabajar en equipo para elaborar objetos y llegar a un resultado. Entonces ahí también saben crear objetos virtuales en formatos diversos, pero además interactuando entre ellos. Bien. Otra capacidad, interactúa en entornos virtuales. Esta capacidad de interactuar en entornos virtuales, vamos también a verla en tres desempeños, vamos a decir, ¿no? Estos desempeños son, aquí vamos a ver, comentan trabajos en los formatos digitales. O sea, es decir, sus amigos o sus pares comparten un trabajo y ellos van a comentarlo. Entonces ahí puedo observar, primero, que el comentario esté bien unido a la parte correspondiente, que además se haga con el lenguaje apropiado, que se haga con la letra apropiada, ¿no? Puede ser un comentario que se haga directamente desde la aplicación o puede ser un comentario que yo agregue como una hoja más, ¿no? Entonces, eso también es el desarrollo. Si yo estoy agregando y ayudando a mejorar el producto, eso significa que yo sé interactuar. ¿Por qué? Porque no solamente yo solamente estoy haciendo algo, sino también estoy generando un vínculo. Interactúa en entornos virtuales no es simplemente para que uno haga cosas, no, es para que uno genere un vínculo con las personas con las cuales interactúa, ¿no? Generar un vínculo significa que yo muestro respeto, que yo muestro amistad, empatía, ¿no? Entonces, todos los elementos del vínculo tienen que plantearse dentro de todas estas interacciones. En segundo punto es bien importante, participan en debates virtuales. En un debate virtual que se puede hacer de manera, vamos a decir, simultánea o no, es decir, como llaman, sincrónica, es decir, los dos al mismo tiempo, y asincrónica, uno deja una idea y luego le van debatiendo los demás, ¿no? Sea como sea, simultáneo o no, la participación en debates virtuales tiene que manifestar complejidad, pensamiento propio, pensamiento crítico y también pensamiento creativo. Entonces, la interacción en entornos virtuales es para plantear qué tanto he desarrollado yo como persona al participar en un debate virtual. Después viene el otro punto. Crean conocimiento colaborativamente en tableros o pizarras virtuales. En este caso, ¿no?
Acá lo importante es la interacción que les ha permitido elaborar algo mejor. Es decir, ustedes pueden ver cómo van interactuando y compartiendo información a través de algún chat, etcétera, para ir mejorando. Aquí es donde se puede también ver el apoyo que se dan unos a otros. Y la última, personaliza entornos virtuales, ¿no? Aquí lo tenemos que ver en estos dos desempeños, vamos a decir, organiza su entorno virtual con los recursos y aplicaciones que necesita. Es decir, si le dice, por ejemplo, profesor, para yo utilizo tal aplicación que he encontrado, significa que sí personaliza el entorno virtual. O bien yo utilizo lo que mis compañeros utilizan para desarrollar, para grabar un audio, utilizo no la que me da el Android, sino otra que yo he encontrado que me parece interesante. Y luego, finalmente, la otra es diseña y que es un espacio virtual, es decir, yo puedo elaborar un espacio virtual propio donde voy a mostrar lo que yo soy, lo que se llama un portafolio, pero un portafolio personal, un portafolio donde yo puedo mostrar todas mis redes sociales, ¿no? Y yo les voy a mostrar aquí de una manera rápida, ¿no? Sencilla, un portafolio personal, que es mi portafolio personal, vamos a decir. mm, Solamente como un ejemplo, que lo pueden hacer porque esto se puede trabajar en muchas formas, con un blog, etcétera, ¿no? Pero miren ustedes, yo por ejemplo, aquí todo lo que yo he producido, yo lo estoy colocando aquí al lado izquierdo, ¿no? Entonces con enlaces, esto lo he hecho con Excel Learning, ¿ya? Y al lado derecho estoy colocando mis redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces acá tengo mi blog, aquí tengo algunas estadísticas que hablan de cuánto interactúo, mi espacio en ResearchGate, mi Facebook y así. Entonces, ese es un portafolio. La idea de esto, de un portafolio, es diseñar y crear un espacio virtual. Y eso significa personalizar los entornos virtuales. Un ejemplo por cada capacidad. Personalizar entornos virtuales creando stickers personalizados. Gestionar información en los entornos virtuales haciendo un cuaderno virtual. Crear objetos virtuales elaborando una animación. Interactuar en entornos virtuales a través de una pizarra o tablero virtual. Todos estos, los cuatro que les estoy colocando, los vamos a trabajar directamente en el celular. Ustedes me van a decir, pero no se puede hacer en el celular. Sí se puede hacer. Entonces yo tengo aquí mi celular, voy a quitar una cosita acá para que se vea un poco más grande. Este es mi celular. Entonces vamos a empezar a ver, ¿qué es lo que no? Sticker Maker. Miren ustedes, el Sticker Maker es un software, una aplicación que se instala desde aquí, mejor así, para que lo vean solo el celular. El Sticker Maker yo lo voy a instalar, lo pueden ustedes instalar desde el Google Play, ¿no? Aquí tengo, entonces le pongo Sticker, acá, Sticker Maker creo que es aquí. Este de acá, ¿ya? Este de acá. Yo ya lo tengo instalado, ¿no? Y yo lo puedo abrir. Ups, a ver, parece que... Ya, entonces en el Sticker Maker me está diciendo, bueno, ahora no le voy a dar ninguna. Y aquí yo ya he creado varios paquetes, bueno, paquetes de stickers. ¿Qué es lo que se hace? Se toma una foto en un gesto determinado que uno haga, ¿no? Ese gesto tiene que ser un gesto de estímulo, un gesto de preocupación, o sea, uno puede manifestar determinados estados de ánimo a través de su rostro
y eso los va a utilizar como, digamos, puntos de retroalimentación o de apoyo a la retroalimentación. Entonces, si yo hago clic acá, por ejemplo, ustedes verán que ya, bueno, yo me he tomado varias fotos, ¿no? Y yo puedo, aquí tengo varios stickers que he creado con mi rostro, tomándome una foto y luego personalizándolo. De esa manera, cuando yo entro aquí en el WhatsApp, vamos a decir en el WhatsApp, ¿no? Entonces, alguien me está preguntando algo, entonces yo puedo enviarle un gesto, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, déjame pensarlo, ¿no? O bien, por ejemplo, alguna preocupación, ¿no? O bien, este, bueno, ya una queja, como es posible. La cuestión es por qué, claro, yo puedo poner emoticones y todo eso, pero el vínculo que se genera entre el estudiante y el docente tiene que ser un vínculo emocional y un vínculo de apoyo y más todavía cuando uno no se ve, uno no ve al estudiante o muy poco, ¿no? Ya. Entonces ahí yo tengo esta aplicación del Sticker Maker. La otra cuestión es cómo crear cómo crear un cuaderno virtual. Un cuaderno virtual yo lo creo utilizando el, un documento de Google Docs, ¿no? Entonces, que también lo puedo plantear desde el celular. Miren ustedes, este es el cuaderno virtual que yo he creado de un alumno que se llama Pedro Almeris, ¿no? Acá está la foto de él, ¿no? Y acá se pone semana 23, pone su actividad y el enlace, donde está. Entonces, cuando él crea una, pone compartir y genera un enlace. Y ese enlace lo pega acá. De esa manera, ¿no? Cada parte de la semana, lo que él vaya haciendo, lo va planteando en un solo cuaderno, ¿no? Después semana 23, semana 24, y así va a ir colocando ahí. Ahora, ustedes me dirán, ya, pero esto no es tan ordenado. Miren ustedes, aquí en los tres puntitos, yo voy a colocar algo que se llama esquema del documento. Y acá sale el título general, el subtítulo y luego un proyecto. Entonces yo puedo colocar lo siguiente, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, vamos a decir, ya, y yo voy a colocar aquí semana 25. Entonces, a esto, en la parte superior, hago clic en esta A y yo le voy a dar un estilo de título 1. Y eso va a decir de que la semana 25 es otra sección, ¿no? Y dentro de la semana 25 me han dicho que tengo que hacer un proyecto de sensibilización. ¿Ah? Y dentro de ese proyecto de sensibilización tengo que hacer primero un diseño, después tengo que hacer un diseño, bueno, aquí, un diseño, y después del diseño tengo que hacer un producto. Entonces, fíjense ustedes, ya ustedes me dirán, pero están a la misma altura. No, este de sensibilización le hago lo mismo aquí, clic, y ya no le voy a poner texto normal ni título 1, ¿no? Porque sería muy grande, ¿no? Sino va a ser título 2, ¿ya? Y ahí voy a colocar los productos. Aquí va a haber un enlace, ¿no? Vamos a suponer, este es el enlace. Vamos a suponer, fíjense, ¿ah? Estoy colocando ese enlace, ¿no? Eso lo tienen que memorizar. No, mentira. ¿Y qué más? Esto de aquí, este cuaderno, yo lo tengo que compartir con mi profesor, con el profesor de comunicación. Entonces el profesor, cuando tenga que revisar, va a entrar al cuaderno, va a hacer clic en el enlace, lo revisa, le pone los comentarios y ya, él ya tiene los comentarios directamente y el profesor tiene todos los cuadernos. Lo mismo que pasaba en lo presencial, ¿no? En lo virtual también. O sea, cada uno tiene un cuaderno y tiene varios cuadernos de diferentes áreas, pero es que son documentos.
y esos documentos se los va a tener él, pero también los va a compartir con el profesor, que es como si se los llevara a su casa para revisar. Bien, ya, eso es el cuaderno. ¿Qué más? También tenemos que hacer una animación con PowerPoint. Miren, eso es bastante sencillo para empezar, ¿no? Yo les voy a poner unos ejemplitos que tengo acá. A ver rápidamente, antes que se me vayan mis 10 minutos, porque quedan 10 minutos para la ronda de preguntas. A ver acá. Acá animaciones, animación. A ver, vamos a ver si está acá. Ya, miren ustedes, esta una animación sencilla. Observen ustedes que acá solamente tengo esto de acá y tengo unas bolitas de diferente tamaño y tengo mi cara, ¿no? Entonces yo me voy aquí a animaciones, ustedes van a ver aquí al costado de que se ha animado esto. ¿Cómo se ha animado? Lo van a observar acá. Cada vez, cada vez que aparece, observen ustedes que cada vez que aparece una de estas afirmaciones, aparece una de estas bolitas, y estas bolitas de acá tienen diferente tamaño y color. Entonces yo le puedo preguntar al estudiante por qué tienen diferente tamaño y color, qué es lo que significa y que él investigue sobre esto. O sea, la animación no me demora mucho, la puedo guardar como un videito que la puedo enviar por el WhatsApp, ¿no? Porque aquí en el PowerPoint yo puedo guardar todo como video, aquí guardar como, o le pongo exportar, pero le pongo, bueno, le pongo exportar, le pongo crear un video y le pongo lo más, el más bajito, ¿no? Que es este de acá y crea el video. Y ese video lo puedo compartir directamente o sea, puedo hacer una serie de animaciones y se las puedo enviar como video. Fíjense ustedes que tiene un sonido, bueno, varios sonidos y se van activando de acuerdo al diagrama. O sea, no tiene que ser un cuento, puede ser en este caso un diagrama explicativo. ¿Ya? Y el último ejemplo, con respecto a trabajar en una pizarra o tablero, este, por si acaso, eso que estoy haciendo aquí, también lo pueden trabajar con las presentaciones con el celular también, solamente que un poco más limitado, claro. Y luego, aquí les voy a mostrar un ejemplo de eh, de una pizarra virtual, que es el Padlet. Vamos a buscar acá. Ya que no lo encuentro, le pongo acá Padlet. No hay Padlet, no importa. Voy a poner Jamboard también. Acá está. Jamboard. Jamboard es la pizarra virtual de Google. ¿Ya? Entonces, en Google yo puedo crear pizarras virtuales. Y pizarras virtuales offline, es decir, el estudiante lo puede hacer y luego se lo comparte con otro estudiante o con otros alumnos, ¿no? Entonces, aquí en esta pizarra virtual, yo puedo, vengo a compartir, pero también puedo agregar un contenido de mi Drive, una foto, una imagen, ¿no? Ahora lo voy a colocar de una manera que pueda trabajar mejor, que es de forma así echadita, ¿no es cierto? Ya, y aquí puedo escribir directamente, ¿no? Me salí por error mío. Ya, a ver. Entonces aquí abro acá y entonces aquí puedo escribir. Miren ustedes, puedo escribir, pero bueno, también puedo borrar. Puedo borrar, ¿no?
Y aquí tengo páginas, miren usted, página 2. O sea, yo puedo poner en cada página una idea y esa idea yo la puedo ejemplificar por medio de una nota, si es que quiero tener un texto un poco más largo, ¿no? A ver, a ver aquí. Espérense. Bueno, estoy escribiendo así nomás por escribir, porque ya no tengo mucho tiempo. ¿Ya? Y aquí le puedo cambiar el color. ¿Por qué? Entonces yo podría poner acá una nota y le puedo decir que me tomo una foto, ¿no? Le tengo que dar permiso, no se vayan a asustar. Ya, bueno, acá le tomo una foto de mi teclado. Ok, ya está. Regresa al Padlet y ahí está la foto de mi teclado, ¿no? Miren ustedes. ¿Ya? Entonces yo puedo pedirle que arme un mapa mental, por ejemplo, alrededor de algunas ideas, etcétera, que yo voy planteando. Bien, regresando a la... Entonces aquí le he dado 4 ejemplos, no he podido desarrollarlos, pero bueno, en otro momento los podemos trabajar porque hemos trabajado con los docentes todos estos procedimientos. Fíjense, a través del WhatsApp, a través del Google Docs, a través del PowerPoint, a través de Jamboard. Son cosas muy sencillas que los estudiantes pueden trabajar, ¿no? Y ya para terminar, entonces yo solamente les voy a plantear que para cada capacidad de las TIC hay estrategias que ya existen, ¿no? Y que están articuladas con esa capacidad y están articuladas con las áreas curriculares. Y finalmente, cuando ustedes tengan que ver cómo voy a trabajar la competencia 28, tienen que ver la progresión por edad, ¿no? Entonces, la complejidad va desde un niño de 5 años que apenas navega y diferencia algunos elementos del entorno, luego pasa a los 6 o 7 años a hacer algunos procedimientos, ¿no? No le voy a pedir estrategias, sino procedimientos. De 8 a 9 años ya puedo darle estrategias, o sea, ya cosas que puede aplicar en diferentes situaciones. De 10 a 11 años ya puede tener su entorno virtual personal porque ya lo ha diseñado, ya sabe que si se pierde algo, cómo lo puede reconstruir en otro dispositivo. De 12 a 13 años y de 14 a 16 realmente se están proyectando hacia otros entornos virtuales que van a compartir. Y lo que se debe buscar siempre con la competencia TIC o competencia 28 es que se debe generar, cada estudiante debe tener al final o ir organizando su propio entorno virtual personal coherente, que sea significativo, que sea bien estructurado y que le sirva para hacer sus tareas, ¿no? Como su cuaderno, por ejemplo, el cuaderno virtual que estamos viendo. Bueno, yo les agradezco mucho su presencia. Espero que ustedes estén con ganas de hacer preguntas, porque a mí me gustan las preguntas, ¿ya? Y aquí estoy a su disposición. Muchas gracias. Bien, doctor Juan Lapierre, a usted las gracias por su... Ya dejo de compartir, ¿no? Decía, doctor, a usted las gracias, ¿no? Por su interesante conferencia en esta tarde sobre el tema cómo trabajar la competencia 28 en la estrategia Aprendo en Casa. Un tema muy importante, un tema de palpitante actualidad, puesto a que nuestros docentes y directores requieren precisamente la comprensión del trabajo de esta competencia transversal. Entonces, para continuar con este trabajo, vamos a cederle a Gisela para que podamos entrar a la ronda de preguntas de manera que el doctor pueda absolverlas. Gisela,
Adelante con el rol de preguntas. Muy bien, muchas gracias, maestro David. Efectivamente, iniciamos con la ronda de preguntas. El maestro Mario Soto Velázquez hace la pregunta al ponente. De acuerdo al contexto del lugar de procedencia de mis estudiantes, son de zona rural y no cuentan con celulares de alta gama y mucho menos con computadoras. Apenas cuentan con un celular simple, algunos sin WhatsApp. ¿Será posible que este estudiante pueda trabajar la competencia 28? Bien, a ver, aquí tengo que hacer separar ahí la pregunta en dos aspectos. Uno es el contexto que estaba mencionando, ¿no? Eh, Muchos celulares actualmente no son de alta gama, pero son antiguos. Por ejemplo, tienen Android 4, Android 3. Esos que tienen Android antiguos, por ejemplo, pueden utilizar todas las cosas que he estado mencionando, ¿no? Quizá una que otra no, pero sí pueden trabajar en su celular, en su casa. Ahora, hay celulares muy básicos que dice, pero esos celulares muy básicos tienen la opción de enviar audio y la opción de tomar foto, ¿no? Que son los elementos más básicos de un celular. Ahora, si tienen menos que eso, es decir, esos celulares que solamente eran para hablar, ¿ya? Entonces la cuestión se reduce a la interacción por audio, nada más, ¿no? Ahora, la otra cuestión es que cómo se trabaja la competencia 28 cuando no hay dispositivos electrónicos. Entonces, ahí la cuestión sería trabajar estrategias como la gamificación o estrategias como los mapas mentales, que son preparativos para cuando el estudiante tenga acceso a estos dispositivos. O sea, darle la idea de cómo se trabaja en un entorno virtual. Ahora, vamos a suponer que no tiene ningún tipo de celular, pero sí tiene televisión. Entonces, en la televisión sí se puede hacer la programación, es decir, puedo cambiar de canal, ¿no es cierto? Puedo hacer un horario digamos, de programas que quiero ver, ¿no? Puedo cambiar el color, puedo cambiar el brillo, o sea, puedo modificar el entorno, vamos a decir, del televisor, ¿no? Entonces puedo personalizar, estoy haciendo pequeño paso de la personalización, ¿ya? Luego se puede trabajar la gestión de la información en un entorno virtual, por ejemplo, ¿no? Ustedes conocen el juego de Monopolio, ¿no? El juego de Monopolio, ¿no? Es un entorno, vamos a decir, virtual, pero no interactivo, ¿ah? Es un entorno virtual. ¿Por qué? Porque yo no tengo las propiedades, ¿no es cierto? Yo lo que tengo son representaciones de las propiedades, ¿no? O sea, estoy imaginando que estoy en un mundo con propiedades. Entonces, todos esos tipos de juego son simbólicos y ayudan a entender después cómo es que se realiza la interacción en un entorno virtual. Entonces, no se puede aplicar directamente, pero sí puedo desarrollar capacidades que desarrolla la competencia TIC. No a fondo, pero sí en algo. Ese, digamos, es una cuestión que se puede plantear. Bien. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también la pregunta del maestro Edgar Barreto Asto. ¿En qué momento de la sesión de aprendizaje se trabaja con los entornos virtuales? A ver, uno es que yo puedo hacer toda la sesión de aprendizaje en un entorno virtual. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo, empiezo, vamos a decir, ¿no? Le empiezo enviando un pequeño video mío que dura 20 segundos, donde le digo que él tiene que elaborar vamos a decir, en el Google Docs, tiene que elaborar un diario personal de los 3 últimos días de una manera organizada, tiene que tomar fotos de lo que va a pasar y las tiene que incorporar y comentarlas. Después le digo que eso se lo va a compartir con un amigo para que le haga algún comentario.
Después finalmente yo voy a valorar esos envíos que me van a hacer, ¿no? Poniéndole comentarios al Google Docs con la herramienta de comentarios que está incluida, ¿no? Y ahí tengo mi experiencia de aprendizaje sencilla, ¿no? Y de hecho toda en un entorno virtual. O sea, la idea de usar el entorno virtual depende, en este caso, de qué. Lo que yo no puedo hacer fácilmente físicamente, voy a tratar de ver si lo puedo hacer bien en un entorno virtual. Eso es lo que tengo que ver. No tengo que abusar del entorno virtual, sino tengo que optimizarlo. O sea, emplear el entorno virtual para aquello de lo cual es mejor que el entorno presencial. Una de las cosas en las que el entorno virtual es mejor que el presencial es que yo puedo hacer varias versiones de lo mismo. Entonces, cuando yo le envíe a hacer algún producto, alguna idea, yo no le voy a pedir un producto final, sino le voy a pedir una versión 1, una versión 2 y una versión 3, donde yo vea el avance que ha estado haciendo. Entonces, ahí es donde yo estoy trabajando con los entornos virtuales. Entonces, yo puedo hacer toda la sesión con un entorno virtual o seleccionar según el criterio de optimización. ¿En qué es lo mejor? ¿Hacerlo en su casa, haciendo a mano, a texto, un texto que solamente es uno, o puede escribir varios en el celular, ¿no? Incluso en el celular, yo no necesito escribir. Los que tengan la posibilidad ¿no? de tener un Android, o sea, con pantalla táctil, ¿no? Entonces pueden dictarle y el Android puede transformar su voz en texto. ¿No? Les voy a dar una demostración así rapidita. Entonces, eso los puede ayudar a ustedes a mejorar la redacción del estudiante, a hacer varias versiones. A ver, a ver, a ver, a ver. Rápidamente, para pasar a la otra pregunta, ¿no? Miren ustedes, ¿ah? Disculpen, que a veces ya no veo bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miren, ¿ah? Espérense. No, quiero hacer uno acá. No, mensaje no. Aquí, Google Docs. Miren ustedes, aquí yo estoy haciendo un documento y voy a hacer esto. Creo que esta idea no es tan interesante como la otra. En la primera imagen vi que se había posado una mariposa sobre una flor, mientras que en la otra imagen la libélula daba vueltas alrededor de la flor y no hacía nada. Miren ustedes, lo que yo estoy haciendo es dictarle al celular, ¿no? Y el celular, por medio del microfonito que está acá abajo en un Google Docs, y el celular está transformando mi voz en texto, ¿no? Entonces, eso significa, ¿ya? Eso significa que yo puedo utilizar no solamente dentro de la experiencia de aprendizaje, sino para que el alumno pueda expresar, etcétera, una serie de ideas. O sea, puede optimizar, ¿no? La escritura. Eso es lo que quiero dar a entender. Quiero que entiendan que a veces lo presencial puede mejorarse con lo virtual, pero no siempre, pero en este caso sí. Y ahí es donde debemos emplear lo virtual. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por último, tenemos una última pregunta más, ya por el tema de tiempo. Se ha visto, o bueno, se tiene la noticia que la llegada de las tablets está programado para el mes de octubre. ¿Qué aplicaciones serían útiles de instalarlos para trabajar la competencia 28? Bueno, lo que yo les mencionaba era en función a las 4 capacidades de la competencia 28, ¿no? Entonces, hay aplicaciones para personalizar el entorno virtual, por ejemplo, esta que crea stickers, por ejemplo, o bien aquella que le pueda ayudar a crear iconos
o mejorar la visibilidad por ejemplo, esas que disminuyen la luz azul para que no se canse la vista, ¿ya? Entonces, esa es de las capacidades de personalizar. En Gestiona, por ejemplo, yo podría recomendarles que instalaran Quora. Quora es un buscador de temas internacional, pero basado en artículos escritos por personas que son expertas. Entonces, digamos, eso puede ayudarlos. O instalar también la aplicación de Wikipedia, ¿no? Entonces, eso podría ser. Pero también instalar programas de mapas mentales, ¿no? O pizarras virtuales, como les he planteado acá, como el Jamboard o el Padlet. En la capacidad de interactuar con otros, yo les recomendaría, bueno, de todas maneras van a venir, supongo, instalados, o no sé si van a instalar, algún tipo digamos, de espacio donde puedan compartir y trabajar colaborativamente, ¿no? Por ejemplo, el Padlet puede funcionar también así. Padlet u otra pizarra virtual también puede funcionar de esa forma. Y finalmente, en la de crear objetos virtuales, ahí ya tienen una cantidad enorme. Una de las cosas que yo les recomendaría es que instalen Canva, por ejemplo, canva.com. Esa herramienta les va a servir bastante para crear diferentes formatos, infografías, mapas, solicitudes, presupuestos, de todo, incluso videos, posts. Y otra que pueden instalar es Geniali. Geniali también es una de las cosas buenas de Geniali es que pueden crear gamificación. Es decir, a partir de juegos pueden crear como proceso de aprendizaje basado en juegos, ¿no? Entonces, ahí podrían hacerlo. Entonces, digamos algunas, ¿eh? Tantas que hay, pero basado siempre en las capacidades. No vayan a instalar cosas porque me gustó, qué bonito, qué bacán. No, no. Este es para tal capacidad, este es para tal capacidad. Esa es la justificación. Bien, gracias.